Bueno, pues otra vez aquí en esta emisión de Política sin Corbatas, y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación, quien es coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, lo cual lo lleva a ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo, oaxaqueño innato de aquí de la capital oaxaqueña. Sí, naciste en Oaxaca, ¿verdad, diputado? Y muy bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Fíjate que mi papá es de origen costeño, mi mamá es de Jalisco, pero yo soy totalmente de la ciudad de Oaxaca, así es. Y bueno, para empezar a ubicar los temas, creo que has tenido ya una trayectoria importante. Esto lo digo yo, lo percibo, un crecimiento político, ¿no? Conocido desde tus acciones anteriores hasta lo actual. Y en este crecimiento político, ¿por qué lo digo? Porque he visto que ahora que llegó Salomón Jara y que llegas en sustitución de Laura Estrada Mauro, que era la coordinadora y se va como secretaria del Bienestar aquí en Oaxaca, llegas tú y te empiezan a tocar temas muy importantes y operas. Y empieza a caminar el asunto en la Cámara, lo cual yo creo que al gobernador le debe dar mucho gusto, porque muchas de estas son iniciativas de él. Y yo empezaría preguntándote si habías tenido ya antes contacto con Salomón, antes de que viniera a la campaña y que fuera gobernador, o ahí entraste en contacto con él. Yo conocí al ingeniero Salomón Jara Cruz desde el año 2013-14, cuando él era secretario, posteriormente senador, y siempre habíamos tenido una relación cordial. Posteriormente, en el año 2016, él me invita a formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional, y justo coincidió que venía el presidente López Obrador a la firma del Acuerdo de Unidad. En aquel entonces el presidente López Obrador era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y él estaba recorriendo todos los estados para sumar esfuerzos para lo que sería la histórica elección y la campaña del año 2018. Y desde ese momento me integré ya con el ingeniero Salomón Jara Cruz, quien era el coordinador de los esfuerzos de la construcción de Morena y del proyecto alternativo de Nación en Oaxaca. Desde ahí he tenido este trato con él, pero sin duda, en este periodo más reciente, ya al frente de la Junta de Coordinación Política, pues ha sido un trato ya mucho mayor, más cercano. Y bueno, nos da mucho gusto contar con la confianza de las compañeras y compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional para coordinar estos esfuerzos en la Cámara. Diputado, mucha gente aprovechó ese movimiento que ya venía creciente de Andrés Manuel en el 2018 y se acercaron a conocerlo, a tratar con él, a hablar con él, y de esta manera en este contacto que nos comentas que hace contigo Salomón, ¿llegaste a conocer de manera personal a Andrés Manuel? Sí, de hecho yo fui suplente en una candidatura del Distrito 08 en el año 2015 por Morena, y en una gira recuerdo que es el ritmo del presidente López Obrador y del ingeniero Salomón Jara Cruz es en verdad impresionante, frenético. Son personas garbanzos de a libra, yo creo. Me acuerdo que en el 2015 empezamos la gira en Guajuapan, continuamos en Tlaxiaco, de ahí nos fuimos a Puerto Escondido. ¿Y tú viajabas con ellos? Veníamos en una caravana de Puerto Escondido, Huatulco, Salina Cruz, Juchitán, Tehuantepec. Esto en 2 días, Jaime, en 2 días, así a matacaballo. Y hubo una oportunidad justo en Astata, en la carretera en Astata, había un puesto de cocos. Al presidente López Obrador se le antojó pararse hacía mucho calor. Clásico de él. Clásico de él. Que va a la tiendita. Un coco. Y nos paramos a tomar unos cocos. Y ahí tuvimos la oportunidad fue la primera vez que pude platicar con él un poco. A mucha gente le ha fascinado. Hoy hay gente, un buen tanto de gente que lo aprueba, que lo quiere, que para ellos casi es Dios, y otros que lo odian, pero como si fuera el diablo. Pero a ti, cuando, en esa oportunidad, ¿qué sensación personal te dio? Una persona de mucha confianza,
una persona con una gran convicción Carisma. absolutamente carismático, y recuerdo que hacía muchas preguntas, a todo mundo hacía preguntas, estaba ávido de información. Me preguntó a mí varias cosas del Estado, me preguntó temas de historia, me preguntó temas de la etnia. A él le llamaba mucho la atención porque justo estábamos en la zona chontal, por qué hay chontales en Oaxaca y por qué hay chontales en Tabasco. Él estaba indagando acerca de esta migración, en qué año habría ocurrido, estaba tratando de entender eso. Se paró con la señora que nos vendía los cocos, le hacía preguntas de qué vivían, cómo les iba, muchas preguntas, hacía muchas preguntas. Ya de ahí posteriormente nos seguimos a la gira, pero es una persona que genera mucha confianza, Andrés Manuel López ¿Bromea? Obrador. ¿Es serio? ¿Es normal? No, es muy bromista, muy O bromista. sea, sí hace bromas. Sí bromea. Sí, Pero no te sí. pica las costillas y que te pique para allá, no. No, claro que no, pero es una persona con un gran sentido del humor. Dicen por ahí que las personas inteligentes suelen tener un gran sentido del humor, y el presidente López Obrador tiene un gran sentido del humor. Y ya que ha pasado todo este tema, ¿no? Pegándonos un brinco a hoy, ¿has tenido en el Inter alguna otra oportunidad de tener ese contacto personal que llegaste a tener con él Fíjate en esa que gira? después de esa gira ya no. Después, en el año 2018, cuando es su campaña presidencial, me toca a mí, y yo ahí agradezco al ingeniero Salomón Jara Cruz, me toca dar el discurso cuando el presidente López Obrador estaba aquí en el acto de cierre de campaña, que fue por allí, por la zona de Plaza del Valle, en un terreno muy grande. Me toca a mí dar el discurso, y recuerdo que venía en ese momento el coordinador de la campaña, Julio Scherer, quien fue categórico y nos pidió a quienes íbamos a intervenir en ese evento que no leyéramos el discurso, que fuéramos breves y muy memoria. muy concisos. Y bueno, algunos de las personas que hablaron ahí pues no hicieron caso, y algunos leyeron hasta 20 minutos, un discurso muy largo. Y se aguantó el presidente. No, pues ya venía cansado de toda la gira, bueno, de la gira y de tantos años de recorrer y de caminar sin pausa, y me tocó dar el discurso. Todavía recuerdo muy bien que estaba junto al ingeniero Salomón Jara, y me preguntó, ¿qué le vas a decir? Y le dije, esto. Dijo, muy bien, te sugiero que también puedes opinar de esto. Hice caso a la observación, que él de tantos años, tantos discursos, tanto convivir con el presidente López Obrador. Lo conoce a la perfección. Y bueno, en efecto, di un discurso breve, pero sustancioso. El presidente me abrazó, me dijo, te felicito, muy buen discurso, bueno y breve, me dijo, doblemente mejor, excelente. Me agradeció, y esa fue en el año 2018. ¿Sentiste? 2018 ya era presidente electo. No, era candidato a la presidencia de la República. Y del recorrido que tuviste con él en esa ocasión a ese nuevo encuentro, ¿sentiste que era la misma persona? Totalmente la misma persona, pero el movimiento ya era mucho más maduro. Del año 2015 a ese 2018, en el 2015 todavía las cosas se veían cuesta arriba, cuesta arriba. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Mucha gente lo ve ahora como que dice, ya se empoderó. Sí, sigue siendo el tema de buscar esa parte popular, pero pues ahorita ya que es pues casi Dios. ¿Qué opinas de este Andrés Manuel? Mira, posteriormente de ese encuentro en ese acto multitudinario, el presidente López Obrador ya en funciones, yo como diputado local, venía a Oaxaca y era muy difícil acercarse a él. El gobierno del estado en ese momento, que lo encabezaba un priista, pues tenía como mucho control de quién se acercaba, quién no se acercaba. Era muy difícil acceder. Que lo fueran a agredir, ¿no? Era muy difícil acercarse al presidente López Obrador. Tenías que pues alcanzarlo en la carretera. Alguna vez lo saludamos en algún evento, pero muy breve. Pero es hasta que llega el ingeniero Salomón Jara como gobernador del estado ya, que él genera un encuentro que yo considero que es un encuentro muy valioso con el presidente López Obrador y con legisladoras y legisladores locales. Fue hace como 4 o 3 meses, vino el presidente López Obrador y el gobernador nos dijo que él podía hablar con el presidente para que nos recibiera, y en efecto nos recibió el presidente López Obrador en el centro de convenciones. Estuvimos en un salón muy pequeño,
El presidente estaba ahí éramos un grupo como de 20 legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia. El presidente nos dio un mensaje muy, muy emotivo durante 30 minutos, con una claridad del cierre de su sexenio, con una claridad de su proyecto, y fue enfático y nos dijo: yo no suelo reunirme con legisladores, pero en este caso sé que en Oaxaca ustedes están haciendo cambios importantes de la mano de Salomón Jara, como la ley de revocación del mandato, como la ley de austeridad, y esto me da mucho gusto. Los felicito, convivimos con él, ahí hicimos algunos chascarrillos, y esa ha sido la última vez que he convivido con el presidente López Obrador. ¿Lo sentiste igual? ¿Tenía la misma fuerza que le viste antes? Todavía mayor. Yo lo sentí muy, pero muy enfocado. Se le notará el ejercicio del poder, es decir, en su trato, en su mirada. Digo, te pregunto esto porque me interesan también más esas partes humanas, ¿no? Más que la estructura, los protocolos o cómo lo vemos en los medios. Tú has tenido la oportunidad de estas convivencias. ¿Tiene esa misma fuerza? Bueno, sí, mayor me dices, pero... Yo siento mayor enfoque, mayor asertividad en sus acciones. ¿Se le nota el ejercicio del poder? Pues, sin duda, el ejercicio del poder en un país como México, y cualquier país, yo creo que es algo muy, pero muy desgastante. Pero bueno, el presidente López Obrador es un amante de la historia nacional, conoce muy bien, ha leído mucho de la historia nacional y él entiende el momento histórico que a él le está tocando encabezar, y él entiende los simbolismos, los entiende muy, pero muy bien. Y estos símbolos de no subirse al ladrillo y marearse, estos símbolos como el avión presidencial, vender el avión. Tú tienes una opinión muy, muy clara acerca de vender el avión, pero vender el avión es un símbolo. Sí, no es el avión o lo que vale el avión. No, y toda su campaña está llena de símbolos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que era un documento críptico durante los 30 años de neoliberalismo, que te lo tenían que interpretar. Y te lo hacían actuarios, matemáticos. Era un documento casi críptico que únicamente los egresados de universidades lo hubieran podido entender. Y el presidente López Obrador manda su Plan Nacional de Desarrollo al Congreso Federal y es un discurso. No trae indicadores, no trae medición, es un discurso. Es ahí en el primer documento que él declara, como presidente de México, que la etapa neoliberal ha terminado en este país. Imagínate qué fuerza, qué claridad. Y él, otra vez atendiendo a los símbolos y a las formas, no manda un documento lleno de fórmulas y de matemática, ¿no? Él manda un documento claramente político. Porque yo creo que la política es una de las actividades humanas que puede ser la más digna de todas. Y aquí me gustaría entrar a otro tema, Jaime, porque en este quinto año ya como legislador en Oaxaca, pues muchos de mis amistades me preguntan por qué soy político. Y yo les respondo y les digo, es que tú también eres político. No, pero es que yo no me dedico a eso. Le dije, pero tú eres político. No hay persona que viva en sociedad que no sea político. Si eres ciudadano, tienes que hacer política. No hay manera de que no lo seas. O a menos que quiera hacer un interdicto, un menor de edad, que no estés participando de la política. No hablar de política es una postura política. No ir a votar es una postura política. Por eso todos deben involucrarse y por eso creo que este movimiento de regeneración nacional lo que ha hecho muy bien es politizar a la gente. Porque la gente politizada, la ciudadanía politizada, que es una redundancia decir ciudadanía y politizada, la gente informada, las personas informadas que se politizan y que opinan y que se informan y que les interesa todo, toman mejores decisiones. Lo que se ha provocado ahora, Luis Alfonso, es una radicalización, una polarización, hay que decirlo, eso está claro, que además la ha promovido el presidente. Se ve que le gusta generar, ustedes allá, nosotros acá, ¿no? Y diciendo, cada día los quiero más adeptos acá, porque estamos cambiando, pero yo no soy presidente de todos los mexicanos. Eso me parece que con esa idea se levanta en las mañanas.
Y entonces se pelea con el Parlamento Europeo, se pelea con la ONU, se pelea con los empresarios, algunos empresarios mexicanos, ya no digamos de los medios de comunicación. Y pareciera que esa polarización le fuera redituable, porque de pronto vemos las mediciones, que yo al principio decía, ¿cómo crees? Pero son tantas las casas encuestadoras que le siguen manteniendo el mismo nivel de popularidad, arriba del 55%, y algunos hasta el 80%, que dices, ah, caray, pues entonces, ¿qué sí le reditúa? ¿Qué tanto ves tú que sí se da esta polarización? ¿Y qué tan rentable políticamente o benéfica para la sociedad sería si es que tú percibes que sí hay polarización? Primero decirte que polarizado Estados Unidos. Ahí sí está polarizado. Ahí la opinión está partida en dos. Los republicanos, los demócratas, los pro-Trump, los pro-Biden. Ahí están totalmente polarizados. En México no hay polarización. Cuando tienes una aceptación presidencial de arriba del 70%, pues este no es un país polarizado. Este es un país cuya mayoría está aceptando un ejercicio de gobierno y a una figura política como es el presidente López Obrador. Sin embargo, hay otras, dice, a ver, aceptan a López Obrador, es popular, está arriba, aceptado, aprobado, pero el gobierno hay unas de 30%. No está muy desvinculado esto, no es eso una polarización. Me parece que con una aceptación presidencial tan alta, te reitero, no veo un país polarizado. Yo veo un país convencido de un proyecto alternativo de nación. En efecto, el discurso del presidente es en contra de las oligarquías, que en las oligarquías no estás tú, ni estoy yo. En las oligarquías están 25 familias nada más. Ya quisiera yo estar en una oligarquía. Si fueras oligarquía, no creo que me estuvieras entrevistando ahorita. O al menos no aquí, estaríamos en tu yate en Saint-Tropez. Exacto. Pero ahí, son 25 vivo, familias que se han apropiado de los recursos de los mexicanos. 25 familias que durante la etapa neoliberal pues fueron quienes adquirieron todas las empresas productivas del Estado, muchas veces, y esto es un crimen, con créditos dado por el propio Estado para que ellos adquirieran a título personal estas empresas. Empresas telefónicas. Entonces, la polaridad es clase baja, media y alta y las familias ricas. Esa es la polaridad que tú ves. Así está dividido el país. Obviamente, la influencia mediática que tienen estas 25 familias es muy grande, muy poderosa. En radio, en medios escritos, en medios digitales. La economía del país. En la misma economía del país, porque están metidos en las tripas de la producción de alimentos, de la producción de energía eléctrica. Es decir, el Estado mexicano, en este discurso neoliberal, buscó reducirse a su mínima expresión. Hay una frase que es tanta ciudadanía como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, el Estado mínimo, lo mínimo. Delgado. Delgadito. Esa es la visión neoliberal del Estado. Sí, la liberal incluso siempre inglesa, ¿no? La inglesa, la austríaca, la clásica escuela de Chicago de economistas, que no se nutre de la escuela austríaca y posteriormente, no tanto de la inglesa, pero sí este Estado diminuto donde el mercado se iba a encargar de resolver todas las diferencias. Sí, el Estado más bien era regulador, ¿no? El Estado regula, pero... Yo hago reglas, pero no tengo nada. Y en este ánimo pro mercado, pues buscaron entrar a la energía, que casi se la llevan toda. Entraron a las telecomunicaciones, estaban entrando ya a la salud, estaban entrando a la educación, y aquí es donde la concepción de este movimiento es muy diferente, porque para este movimiento los ciudadanos son detentadores de derechos. Para la visión neoliberal, los ciudadanos son consumidores con poder adquisitivo, y por lo tanto ahí ellos asumen que el mercado va a encontrar la manera de que cada quien tenga lo que le corresponde. Pero el extremo, Luis Alfonso, el extremo sería cuando vemos a la Unión Soviética, de países soviéticos que ya desapareció, que se vuelve el polo controlador, o sea, el Estado es dueño de todo y los ciudadanos son dueños de todo, y fracasó. Y hoy vemos, por ejemplo, en México, un Pemex desfondado, 8 regiones del sureste del país
sin energía eléctrica, con apagones tremendos, porque tenemos ahí un personaje tan siniestro que yo no acabo de entender cómo un Manuel Bartlett puede llegar a estar al frente de una, cuando trae un antecedente y una cola que le da 50 vueltas a la Alameda de la Ciudad de México. Y entonces dices, ese es el tema, o sea, así tendría que ser un Javier May que está a cargo de los temas del Tren Maya y de Fonatur, cuando el amigo era un mecánico, ¿no? Tenía un taller y ahí trabajaba, que no tiene nada de malo, pero no es el perfil. Bueno, Luisa María Alcalde, yo le pregunté a Gerardo Fernández Doroya, fuera del aire, porque lo tuve en entrevista. Digo, ¿qué opina del nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación? Y me dice, no me lo preguntes al aire. Y te lo digo aquí, sin comentarios, tú interpreta lo que quieras. ¿Esa es la ruta, diputado? Pues mira, en tanto a la Unión Soviética, entendamos lo siguiente, la Unión Soviética fue un país que dejó de existir ya hace muchos años, que mucho aportó a la teoría de la administración pública, los planes de desarrollo, los planes quinquenales, los planes de 10 años que se aplican en todo el mundo, surgen en la Unión Soviética. Antes todos los países europeos, Estados Unidos, nadie aplicaba planes de desarrollo. Ahora el estado de bienestar que aplicó Europa y Estados Unidos hasta la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al gobierno, pues era un estado de bienestar muy similar al estado de bienestar soviético. O sea, no había una diferencia radical. Ahí el tema era más bien la competencia militar a la luz de la Guerra Fría. Pero cuando llega el neoliberalismo a Inglaterra y llega el neoliberalismo a Estados Unidos y se impone por la vía violenta el neoliberalismo en Chile con el golpe de Estado, fíjate qué manera tan violenta de hacerlo, la pobreza llegó a Inglaterra. Hoy hay muchísimos pobres en Inglaterra, sí. Y se lo deben a Margaret Thatcher, que estuvo en contra del sindicalismo británico, que era de los primeros que se desarrolló en el planeta. La pobreza hoy en Estados Unidos es tremenda, la falta de infraestructura es tremenda. ¿Por qué? Porque este neoliberalismo que buscaba equilibrar todo en el mercado, pues ni allá funcionó, que se supone, entre comillas, que tienen instituciones más sólidas. Pues este neoliberalismo lo que generó en México fue una disparidad absolutamente grave y crítica del ingreso. Los ricos y más pobres los pobres. Mucho, pero mucho más ricos los ricos y mucho más pobres los pobres. Y yo que vivo en un estado como Oaxaca, un estado que ha estado abandonado del desarrollo nacional desde la época de la Revolución Mexicana, donde el pobre pues parece que no tiene escape a la trampa de la pobreza, y eso me gustó mucho el concepto que coincidimos con el embajador de China, porque la pobreza es una trampa, no es una cosa voluntaria, no es algo que cada quien decida. Ese era el discurso neoliberal. Pues trabaja y escapa de la pobreza, pero no se ponen a pensar que para una persona pobre, un ejemplo, una persona pobre de las partes altas de Santa Rosa, de Pueblo Nuevo, una persona pobre que vive donde meter servicios es mucho más caro que en las partes bajas. Una persona pobre que para llegar a su casa no solamente tiene que tomar un autobús, tiene que tomar 1 o 2 mototaxis. Una persona pobre que para que le llegue el agua porque no hay servicios, tiene que pagar un sobreprecio a la pipa porque no quiere subir hasta allá. Una persona pobre que por lo regular adquiere todo a crédito, súmale un 30-40% de costo. Es decir, no hay nada más caro en México que ser pobre. ¿Tú responsabilizarías de eso justamente a las aplicaciones de un neoliberalismo descarnado? Porque hay que recordar que Salinas, claro que fue el promotor del neoliberalismo. Recordemos, es más, antes era el liberalismo como ideología y él conforma en México ese neoliberalismo mexicano, ¿no? Él es un Chicago Boy. Eso, y que se lo sacan con una caricatura de un Frankenstein que dice neoliberalismo y él diciendo, me salió de pelos, ¿no? Porque era un monstruo, un liberalismo de un país que no tenía más que esas familias que siempre han estado y los demás
todos estábamos jodidos. Y el tema, dirías entonces, si me aceptas la premisa de que la URSS desaparece porque fracasó el modelo, aunque como bien dices, fue generador de otros contextos, entonces la apreciación de que surge la tesis, la antítesis, que es la contra, y obtenemos la síntesis, que ya es depurado de los dos. ¿Cabría para México un modelo de decir, venimos de un liberalismo que demostró el fracaso? ¿Por qué? Porque hay más pobres. Si vemos que hay una especie de... Porque yo no diría que Andrés Manuel, a menos de lo que tú opines ahorita, que es de izquierda. Él más bien lo veo como un centro izquierda, pero sí en un modelo tendiente a desaparecer las oligarquías. Y de pronto también hay inconformidades. ¿Tú qué verías? ¿Que sí procede ese tema de meter la intermedia y la suma de los dos? ¿O no? ¿O hay que irnos al extremo, decir todo esto adiós y esto tiene que ser nuevo? Mira, no hay inventores del capitalismo. El capitalismo, hay relatores del capitalismo. Su principal relator fue Adam Smith. Él es el primero que elabora en las características del capitalismo. Sí hay un inventor del socialismo como teoría, que es Karl Marx y Federico Engels. Ellos sí son inventores de esta teoría. Sin embargo, las prácticas comunales, que Soviet significa comuna, las prácticas comunales han estado permanentemente en toda la historia de la humanidad. Es decir, no es una invención roja del martillo y de la hoz. Lo comunal existe, aquí en la sierra ha existido siempre, y no se asume el martillo y la hoz, ¿verdad? Bueno, son prácticas que han existido. La propiedad comunal existe en muchos lugares del mundo. Pero ambos sistemas, pues en efecto, son eurocéntricos. Ambos sistemas son eurocéntricos. Y cuando tú quieres imponer un sistema europeo, imagínate, no sé, el clima de Zúrich, cómo estará ahorita, pero te aseguro que no tiene nada que ver con el calor que sienten ahorita en Tuxtepec, con el calor que sienten en Juchitán, en la costa, o aquí en Oaxaca. Es algo totalmente diferente. Cuando tú quieres imponer un modelo de esta naturaleza que les digas en un país como a partir de hoy, chamarras todo mundo, ¿no? Chamarras, porque aquí dice en el manual que lo peor es el invierno, porque hace mucho frío, y vamos a producir chamarras de pluma para todos, y se las ponen. Pues obviamente ahí hay una disonancia entre la realidad y lo que se aplica. Hay una historia muy, muy famosa en Europa de el rinoceronte, el famoso rinoceronte de Alberto Durero. En 1656, él nunca en su vida vio un rinoceronte, pero se lo describieron. Y él describió un rinoceronte y se difundió y se diseminó la imagen del rinoceronte. El siglo XVIII llega el primer rinoceronte a Europa para exhibición, y la gente decía, eso no es un rinoceronte. ¿Por qué? Porque no se parece al de Durero. O sea, es cuando no quieren reconocer la realidad. Y aquí yo creo que y otra vez el presidente López Obrador da avisos de hacia dónde quiere ir. Él habla de que se está reconstruyendo hoy en México el modelo económico, se está reconstruyendo la concepción política, se está reconstruyendo la propia visión de quiénes somos y a dónde queremos llegar. Y él le llama, un término muy genérico que ya nos tocará a nosotros y a todas las futuras generaciones hacerlo, construirlo y describirlo. Él le llama humanismo mexicano a este englobado de economía, de política, de sociedad, este humanismo mexicano, que es precisamente nutrirse de quiénes somos, porque si algo es innegable, Jaime, es que ni 30 años del peor neoliberalismo pudieron con la identidad autóctona, por ejemplo, de los pueblos indígenas oaxaqueños. Sobre todo los oaxaqueños. Y justamente en esta reunión que tuvimos recientemente con el embajador chino Shang Rung, pues China es un país que igual hizo exactamente lo mismo. Encontraron su vía, porque ni aplicaron una ni aplicaron la otra. Ellos en su momento marcaron su línea con la ruta china, y aquí los la ruta potencia es mundial. ellos le llaman doble circularidad. Son
como muy capitalistas hacia afuera, pero como que muy estatistas hacia adentro, no socialistas, estatistas hacia adentro. Y mira ese sistema mixto, qué resultado les ha dado. Hoy, sin duda... Que son implacables los chinos, hay que decirlo, no toleran oposiciones al interior de China, o sea, los apresan y los ejecutan, los que se salen... Hay pena de muerte en China, hay pena de muerte en Taiwán, hay pena de muerte en Hong Kong, hay pena de muerte en Estados Unidos. En México afortunadamente no hay pena de muerte. Sí, no. Creemos que eso es una barbaridad. Pero también es por nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque ahí ellos piensan, al que le aplicas la pena de muerte es porque se la merece. Y aquí dices, al que está en el bote es porque no tiene lana, no porque sea delincuente. Es una idiosincrasia que es heredada, diría yo, o sea, ¿qué piensas? De haberse dado la mezcla, ¿no? Entre México y España, en donde los españoles venían con una idiosincrasia más relajada, más corrupta, y los indígenas que eran más de un cierto tipo, los criollos que salen, la gente mestiza, perdón, que sale, pues entonces deja esta herencia de huevones, de irresponsables, de, oiga jefe, y me pasa el alto, pero pues ahí le va el billete de 50. Y hay otros países en que eso realmente, yo lo he visto, pues no sucede. Y eso influye en una democracia en la que, ¿quién dijo? No me acuerdo quién dijo, es que esas políticas son buenas, pero hay que tropicalizarlas, ¿no? Y acabas de tocar un tema muy interesante, y es la colonia o el virreinato de la Nueva España en México. Es una etapa de la historia nacional que tendría que estudiarse mucho más. Dime el nombre de 5 virreyes. No me acuerdo de ninguno. De ni uno. Y ellos hicieron instituciones y reforzaron instituciones 300 años en México. La historia nacional que nos enseñan ahorita es cae Tenochtitlan, colonia rápido y luego la independencia. Y ahí volvemos a estudiar, pero nadie se pone a estudiar la profundidad del cambio y reforzamiento institucional. Y de las decisiones que se tomaron en esas épocas, ¿no? Que hubo en el virreinato. Es algo muy interesante que debería estudiarse más, no debería negarse. Y porque también de ahí podemos encontrarnos mucho como mexicanos, por qué somos como somos, por qué estamos como estamos. En efecto, las colonias británicas traían una política de erradicación del indígena. Erradicación. Sí, ellos apropiaron. Ellos a matar. Y España era distinto. España venía a extraer. Sí. A extraer de la población, que era muy similar al mismo sistema azteca que estaba en pie. Extracción. Y más tolerantes a la mezcla, ¿no? Es decir, nos mezclamos. El mismo Hernán Cortés con la Malinche, ¿no? Por ejemplo, que se han convertido en símbolos de lo que ha sido el resultado es la mexicaneidad. Es decir, se repite esa tesis de esa idea de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Que es ya el pueblo mexicano como tal. El pueblo mexicano como tal. El chino no ha tenido conquistas más que entre ellos mismos, ¿no? Bueno, ellos han tenido muchas intervenciones militares y pues la japonesa, que fue terrible, la británica posteriormente con la guerra del opio. Pero como dijera Calle 13, todos son iguales. Pero étnicamente la mayoría son Han, la etnia Han, el pálido amarillo. Todos son iguales. Y bueno, en México estamos más mezcladitos, ¿no? Pero bueno, Oaxaca sí conserva un pueblo indígena originario bastante sano, vivo, y yo creo que cada vez más consciente de quién es. Y no sé si tú hayas ido recientemente a Chiapas, pero yo siento y percibo que el indígena chiapaneco y el indígena oaxaqueño son muy diferentes. El indígena oaxaqueño está muy despierto, muy atento y es celoso de sus derechos. Politizado. Pero celosísimo de sus derechos. No ceden nada en contra de alguien. Y fíjate que desde la época virreinal, regresando a eso, el indígena oaxaqueño fueron los primeritos que aprendieron a litigar, y todos los archivos de Sevilla están saturados de litigios entre oaxaqueños. Y obviamente entre españoles, pero aquí entre el indígena oaxaqueño se adaptó muy rápido, muy bien a lo que fue el virreinato. Digo que hace falta estudiar ese
esa parte y ese proceso histórico, porque el indígena oaxaqueño, el pueblo originario oaxaqueño, es un pueblo muy digno, muy vivo, muy consciente de sus derechos y no permite que le vengan a engañar, no permite que le Hasta vengan la a fecha, imponer. en muchos poblados tú vas y son respetuosos, ceremoniosos, son de protocolos, ¿no? Yo ve las bodas, ¿no? Muchas de las convivencias, pues se respetan, se bailan los regalos, la gente te da, a ver, llévate esto, ¿no? Incluso en los barrios centrales, no necesariamente en los interiores, y bueno, ve la cantidad de etnias que tenemos, de dialectos, ¿no? Sí, Oaxaca es un país en sí mismo, sin duda, Yo sin creo que por duda. eso el presidente le tiene así como tanta atracción, como que dice, esta es la mezcla del México, de todo Y es México. que el presidente que recorrió todo el estado Y con sí se el los ingeniero aventó todos Salomón, los 570 todos los municipios. que él a mí me lo contó, Bueno, y con Salomón, ¿no? Por me cierto. dijo yo llegaba los miércoles, Salomón pasaba por mí al aeropuerto, desayunábamos, comíamos, teníamos mítines, cenábamos juntos, luego nos íbamos a dormir juntos pero no revueltos, hace siempre énfasis que cada quien. Sí, no vayan a pensar, ¿no? Que, Digo que es muy, que nos hace agua la canoa. es muy chistoso el presidente, le gusta hacer chascarrillos. Juntos pero no revueltos, y conoció todos los municipios, todos los baches de las carreteras los sintió en su columna. Voy a pegar un salto tremendo, pero a partir de lo que estás hablando. ¿Tenía entonces oportunidad, Susana? Ante esta cercanía, esta convivencia, aparte había otros factores, el Congreso apoyaba a Salomón, tenía presidentes municipales en varios lados, todo eso yo creo que influyó a que él fuera. Pero en ese conflicto decía, no, es que el presidente ya tiene en la mente a Susana. Tú en tu perspectiva, desde luego sin amarrar navajas, no se trata ya de eso, ya pasó. ¿Tenía Susana una oportunidad ante esa convivencia de Salomón con el presidente? A mí me queda muy claro que el presidente López Obrador siempre Pensó vio en Salomón Jara un gran gobernador. Una persona originaria del pueblo oaxaqueño, aparte alguien que tiene raíces profundas en el istmo de Tehuantepec, en Ixtaltepec, ahí en Barranca Colorada, que tiene raíces profundas en Betaza, que creció escuchando el zapoteco del istmo, el zapoteco del valle, y que hay una anécdota, la mamá del ingeniero Salomón habla los dos zapotecos, el zapoteco del istmo y el zapoteco del valle. El ingeniero, él habla más el zapoteco de la sierra, perdón, no del valle, del istmo y de la sierra, él lo habla más, pero su mamá habla los dos zapotecos. Es decir, el presidente me parece que siempre tuvo claridad acerca de la persona que debería encabezar la cuarta transformación en Oaxaca. Y bueno, se reflejó a final de cuentas con el tema. Y ahí yo quisiera caer, si me permites, entrando a ese tema, yo tengo la impresión de que el gobernador está siguiendo paso a paso los que ha dado Andrés Manuel, con la tropicalización de que es Oaxaca, de que él es gobernador y no presidente, pero he estado viendo la ley de revocación de mandato, la ley de austeridad, que te ha tocado estar en tu cancha eso, las conferencias los lunes, él no las maneja a diario, es entendible porque Oaxaca, pues, el país tiene muchas cosas, el estado tiene menos cosas. La conferencia, que acudan su parte de su gabinete y estén ahí sentados frente a los medios de comunicación, en fin, o sea, para donde volteo veo es el trato con los medios de comunicación. Tú dirías que si hay una... Es que no quisiera que sonara peyorativo el decir imitación, sino un seguimiento de un modelo y dice, lo aplico conmigo en mis políticas. ¿Tú lo ves así? ¿O percibes diferencias que dices, no, esto es otra cosa? Y te lo pregunto también porque a ti te ha tocado pues recibir las iniciativas en la Cámara, te ha tocado analizarlas y luego cabildear en el contexto que ha habido varias iniciativas que las votan los de todos los partidos a favor y que es una chamba del presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Ves esa similitud que yo te describo
¿O sientes que hay algunas cosas más o menos parecidas, pero que va él por otra ruta? Sin duda hay líneas de acción que se resumen en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, en este caso al pueblo de Oaxaca. Son líneas de acción muy claras del movimiento. Otra línea de acción muy clara es el apoyo a los más necesitados. Es otra línea igual muy clara, es el evitar los gastos superfluos y los símbolos, a los símbolos que íbamos. Y yo creo que sí hay una línea y una continuidad. Ahora, desde luego, Oaxaca es una entidad con un déficit presupuestario permanente. En ese sentido, la relación con los actores mismos de la sociedad oaxaqueña no puede ser igual que la del presidente López Obrador a nivel nacional, porque el estado de Oaxaca siempre necesita de la federación para subsistir. Desgraciadamente, este desequilibrio entre el desarrollo del norte y el desarrollo del sur pues generó ese déficit presupuestario que Oaxaca, pues si no le tira un lazo a la federación a fin de año, no llega. No sale. Es de ese tamaño hundieron a Oaxaca. Yo sí veo una línea, por ejemplo, la aportación que va a hacer el gobierno del estado para el apoyo a personas con discapacidad es algo inusitado, Jaime. El presidente López Obrador, los derechos bienestar, que ya no son programas, que son derechos bienestar, que ya están en la Constitución, tiene un programa de apoyo a discapacitados, pero de cierto tiempo, cierta edad. El gobernador ya le dijo al presidente López Obrador, a pesar de que mi presupuesto es pequeño, y el presidente lo sabe muy, pero muy bien, yo voy a poner el resto para que se complete toda la vida el apoyo a los discapacitados. Eso es algo pues inusitado, es algo que en otra administración no hubiéramos visto. Si bien es cierto, la federación ayuda mucho al estado, tenemos más de 1 millón de beneficiarios de programas de bienestar, se está construyendo la carretera al Istmo, la carretera a la costa, toda la inversión del corredor interoceánico que equipara a todo el presupuesto del gobierno del estado de Oaxaca. Son otros 75,000 millones de pesos. Si le sumas también la inversión en la planta coquizadora de Salina Cruz, es decir, hay mucha inversión y es muy bueno. Yo creo que como nunca Oaxaca había tenido este momento estelar, esta alineación de astros en que el presidente estuviera en tanta cercanía ideológica con el gobernador y el gobernador tenga tantos apoyos y tantas cosas echadas a andar para el bienestar de la población oaxaqueña. Tenemos que aprovechar este momento. Y de ahí hay que entender entonces también esas similitudes que te comento, ¿no? Bueno, yo creo que del gobernador, y yo he platicado con él, sí hay una... no me atrevería a decirlo así, bueno, sí me voy a atrever, una admiración al presidente. O sea, le reconoce y está convencido realmente de que es una forma buena de gobernar, y entonces él dice, yo lo quiero aplicar aquí a Oaxaca. ¿Tú crees que así sea? Sin duda, eso es muy claro. El gobierno del estado de Oaxaca es un gobierno de la Cuarta Transformación. Así, es un tal Abelito. Cual. Pues es un gran líder, como el presidente López Obrador. Bueno, yo sí me puedo permitir decirle Abelito. No, la verdad que el gobernador, pues ve, hoy acabo de publicar una encuesta que no falta algún tipo que tú la hiciste, que la chinga. No, es de IG, que le da al gobernador un nivel de aprobación del 70%. Pero la ha sacado México, el IG, lo tiene en el 3er lugar de gobernadores con una mayor aprobación. Y entonces a veces los que nos molestan cosas del presidente, como a mí, ¿no? Que salga y diga, oye, es que, ¿qué no ya estamos pagando menos luz? ¿De dónde sacas eso? A veces nos cuesta reconocer, pero yo creo que el nivel de gente beneficiada es mucho mayor y que por eso tiene esa aceptación y ese reconocimiento. ¿Sigue Morena en la presidencia del 2024? Yo creo que el pueblo de México va a elegir la continuidad de este proyecto alternativo de nación que se funda en el humanismo mexicano. Si no quieres no me lo digas, pero tú ya tienes preferencia por alguien de las corcholatotas. No te lo voy a decir, pero sí tengo preferencia. Yo creo que en Oaxaca todo Oaxaca tiene una preferencia muy clara. Oye, y bueno, ya prácticamente para concluir esta plática, que no me cabe duda que está interesantísima,
El otro día, esto es ya más fuera de todo lo que es la polaca, el otro día platicábamos ahí con unas gentes de Televisa que tuviste a bien recibirlos, ahí estaba yo, de los temas esotéricos, y me dio la impresión que es un tema que te causa cierta inquietud, ¿no? Porque incluso hablabas de algunos programas y eso. Y hay un video que a ver si lo metemos al finalizar la entrevista, que está tremendo. O sea, tú lo que nos dijiste es una gente que realmente lo grabó. Un amigo mío lo conoce y es más, queremos traer una entrevista para que nos diga, porque en San Jacinto Milpas fue, no. San Luis Beltrán. San Luis Beltrán hay varias gentes que ya han dicho que han oído a La Llorona. Y yo lo comentamos el otro día que tú estabas, y Edgar Franco, que trabaja con nosotros, dijo, yo ya la oí, y no de broma. Y ahorita vamos a meter el video para que la gente cierre. ¿Cómo ves esos temas? ¿Sí te inquietan? Yo creo que son parte del riquísimo folclore mexicano, del riquísimo folclore oaxaqueño, y sin duda pues las experiencias paranormales que pueda haber en nuestras comunidades, estas historias de carretera, de personas que ven algo, el caballo negro, el caballo, los duendes, pues es parte del folclore mexicano. Y pues la verdad es que nadie posee la verdad, y si alguien ha experimentado algo, si alguien ha percibido algo, pues tiene mucho valor su propia experiencia. Pero sí, este video de San Luis Beltrán, la verdad es inquietante. Sobre todo tú que tienes claridad de que es cierto, o sea, no es una jaladota y que alguien la armó. Frente a la casa de un pintor muy famoso, ahí dicen que ahí está. Andreachi. Es él. ¿No será él que golpea a sus mujeres? Esperemos que no. Esperemos que ¿Pero no. a ti te inquieta eso, en lo personal? Me llama mucho la atención, porque estaba precisamente hablando con unos amigos acerca de la baja en la incidencia de estos fenómenos, porque ya casi la gente no ve, no escucha. Anteriormente en los pueblos, en las comunidades, las leyendas eran vivas y todo el mundo en la noche le bajaba a la ventana, cerraba la puerta porque llegaba la lechuza a pararse en las tejas y la lechuza podía ser un nahual. Historias muy mexicanas, muy oaxaqueñas, y yo sentía que había una menos incidencia, pero tú me dices que no hay una menor incidencia, que sigue igual de alta que siempre. Hasta más. Y habrá que platicar de ese tema también. Pues aquí a las personas que nos están viendo, si ustedes han percibido o han sentido algo, háganselo saber aquí a Jaime, para que haga un programa especial tipo La Mano Peluda. La Mano Pechona. Oye, diputado, pues fue un gusto, de verdad. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este podcast, y pues habrá oportunidad de platicar desde otros temas contigo, si nos lo permites más adelante. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Estoy seguro que este nuevo formato que están innovando tendrá mucho éxito y permite hablar de manera más fluida en muchos temas. Muchas gracias a ti. Gracias, diputado Luis Alfonso Silva Romo.